Inicio con un tema muy importante y fundamental para la vida del creyente. Creo que es un tema clave para todo creyente, y es el tema de la justificación. También le damos la bienvenida a todos los que nos vayan a ver en este tema maravilloso que se trata acerca de la justificación. No sabemos en qué año nos vayan a ver, en qué lugar nos vayan a ver, pero los amamos y solo queremos ser de bendición para su vida. La justificación. Se dice que en la Biblia hay muchísimos temas, pero sobre esos temas hay temas sumamente importantes que no podemos descartar por nada del mundo. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos el conocimiento de este tema, solo seremos personas llenas de información, que quieren llegar a Dios por medio de alguna obra, por medio de alguna religión, por medio de algún medio que no tiene nada que ver. La justificación es un tema fundamental para la vida del creyente. ¿Por qué razón? Porque solo hay alguien que nos pudo justificar. Solo hay alguien que pudo perdonarnos. Solo hay alguien que pudo hacer que nosotros llegásemos a Dios sin nuestras obras. Vamos a ver en este tema muchas cosas fundamentales y al mismo tiempo vamos a ver cosas sencillas que son poderosas también y que van a servir para nuestra vida, que van a servir para que nosotros podamos enseñar a otras personas acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pueden escribir tema principal, justificación. Estos van a ser los temas que vamos a ver. Número 1, justificación. Número 2, ya no hay condenación. Punto número 3, la autojustificación. Número 4, ¿qué hay de las buenas obras? Número 5, ¿quién nos hizo justos? Entre paréntesis pueden poner Jesús o yo, o mi persona. ¿Quién nos hizo justos? Entre paréntesis, Jesús o yo. Número 6. ¿En verdad es gratis? Entre paréntesis pueden poner, ¿estoy convencido en verdad de que soy justo? ¿En verdad es gratis? ¿Estoy convencido? Entre paréntesis, ¿estoy convencido en verdad que soy justo? Número 7. Somos hijos y no religiosos. Voy a pueden hacer una pequeña tabla. En una parte vamos a poner
Jesús y en la otra parte vamos a poner hombre. Perdón, aquí me confundo. Vamos a hacer esta clase un poco interactiva para poder entender un poquito mejor de lo que vamos a hablar hoy. Voy a buscar ser más sencillo y poder explicar ese tema que es muy importante. Ok, me van a decir la condición del hombre antes de Jesús. Ustedes mismos me van a ayudar. Caído. Si estoy mal en mi ortografía, me corrigen. Caído. Otra condición del hombre, Marco. Muerto. Yuli, una condición del hombre. Pecador. Pecador. Hermana Sandra, otra condición del hombre. Perdido. Caído y perdido podríamos dejarlo igual. Piensen. O piensen ustedes en su vida anterior de Cristo. ¿Qué eran? Sin esperanza. Sin esperanza, Marco. Alejado, caído. Sin esperanza. Yuli, otra condición del hombre. O la condición de nosotros. Borracho, drogadicto, chismoso, religioso, orgulloso, hipócrita, mentiroso. Y aquí podemos enumerar un montón de cosas que a la hora de la hora, al examinarnos decimos, no, pues yo soy buena persona. Sin darnos cuenta de que si nos examinamos antes de Cristo, estamos completamente fritos, ¿no? Pero aquí, ¿qué hay? Jesús. ¿Quién es Jesús? Justo. Justo, santo, Dios. Él es Jesús. El hombre es esto. ¿Qué quiero decirles con esto? Vayamos a 1 Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Del 12 al 14. En otras palabras, sin Cristo el hombre es nada, es nada. La palabra nada es nada. No le podemos asumir algún punto, el hombre, pero él nació en una cuna cristiana. No importa, el hombre sin Cristo es nada. Una vez separado de Dios, está perdido. Dice 1 Corintios 2:12, porque hemos recibido el Espíritu de Dios, no espíritu de este mundo, al fin de que pudiéramos entender lo que Dios nos dio tan generosamente. De eso hablamos, no usamos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino lo que el Espíritu enseña. Nosotros explicamos lo que el Espíritu lo que es espiritual, usando términos espirituales. Por supuesto, las personas que no son espirituales no aceptan lo que viene del Espíritu de Dios. Para ellos solo es necedad y no pueden entender porque lo que es espiritual necesita examinarse de manera apropiada. 1 Corintios 2:12. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Sí se han dado cuenta que muchos de nosotros venimos de un trasfondo donde... Les hago la pregunta, ¿quién de ustedes conocía verdaderamente la justicia de Dios revelada en su corazón?
Si yo me hago la misma pregunta, yo no conocía ni la justicia de Dios. Yo solo decía que era salvo, pero tenía miedo de que si él iba a venir, me iba a quedar. Y siempre vivía con miedo, que tal me quedo, que me va a pasar, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Solo escuchaba de que somos cristianos, pero hasta ahí nomás. De que hay que ir a la iglesia, hasta ahí nomás. De que por ahí expulsan un demonio, hasta ahí nomás. De que hay que cantar coritos, hasta ahí nomás. Pero nunca me enseñaron la palabra, ni nunca me enseñaron la palabra justificación. A lo mejor la escuché ni me recuerdo, pero nunca me la enseñaron conforme está escrito. ¿Y qué significa la palabra justicia? ¿Qué significa ser justo? ¿Quién nos justificó? Entonces, al darse cuenta uno de eso, dice, wow, de lo que me había perdido. Por eso, como leía una frase hace un rato, dice que es importante leer, porque si no te comes todo lo que nomás te dicen. Por eso la palabra misma nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay vida. Y si la palabra nos dice que escudriñemos las Escrituras, es porque tenemos que escudriñar las Escrituras. O sea, el estar aquí en 2 horas no es para perder el tiempo, o no es para nomás venir a convivir con mi hermano o con mis hermanos. No. Lo que están haciendo ahorita es tan importante, que de ustedes va a depender muchas personas en un futuro o el día de mañana. ¿Cómo les van a enseñar? ¿Qué les van a enseñar? ¿Desde qué posición les van a enseñar a las personas? ¿De una posición mezclada? ¿De una posición que será que Dios me oye o será que no me oye? ¿O será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? ¿Dónde estoy parado ahora? Entonces, al ponerse uno a pensar en eso, dice, Señor, en verdad, yo quiero conocer tu verdad. Yo quiero conocer lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo quiero conocer lo que tú hiciste en verdad por mí. No solo lo quiero escuchar de oídas, lo quiero experimentar dentro de mí. Quiero esa revelación de tu justicia. Quiero esa revelación de tu amor en mi vida. Porque podemos, como hemos dicho, podemos hablar de muchos temas, de oración, de alabanza. Aquí ustedes han escuchado muchos temas, pero la justificación está en todo el libro de Romanos, en el libro de Hebreos. Entonces no es un juego la justificación. Es un punto muy importante donde depende la vida del hombre. Jesús justifica al impío. Entonces es un tema muy importante. No es un tema otro tema más del centro de entrenamiento, no. Veamos cada tema que damos aquí como fundamental para nuestra vida. Porque se imaginan, el otro día miraba un ejemplo de alguien que enseñaba, no sé si lo vieron, a lo mejor lo vieron o no sé, pero se los voy a resumir rápido. Alguien empieza a hacer como maniobras de cómo manejar una moto. Y se lo muestra a alguien más y le dice, mira, mueves así, así, así. Ok, hazlo tú, pero enséñaselo al otro. Y había una fila como de 20 personas. La última persona terminó bailando. Algo que el que le enseñó nunca le dijo que era bailar, sino que era como encender una moto, así imitando pues. Pero el último terminó bailando. Porque de paso a paso se fue perdiendo la esencia. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del que lo enseñó primero? No. Sino que los demás no lo captaron a como estaba el ejemplo. Entonces, de la misma manera es la palabra de Dios. Si te lo enseñamos bien, es con el propósito de que tú también lo agarres o lo escudriñes y para que lo pases a alguien más bien. Porque el futuro de esa persona va a depender de ti, de lo que tú le enseñaste. Y de él también, por eso la palabra nos enseña a ser discípulos.
Por eso un discípulo es aquel el que aprende de su maestro. Si el maestro se va para allá, el discípulo va para allá, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos que agarrar bien el mensaje, escudriñar la Biblia. Por eso, si es necesario leer 1000 veces el libro de Romanos, hay que leerlo. Para que nosotros podamos entender qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando empecé a conocer la gracia de Dios, me metí al libro de Romanos, al libro de Romanos, al libro de Romanos, al libro de Romanos. Y wow, sigo en el libro de Romanos y es maravilloso poder entender día con día lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Como le digo a Yesenia, a esta época lo único que podemos decir es gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Entonces son temas tan importantes que, en verdad, se los digo de todo corazón, debemos de ponerle interés al escudriñarlo personalmente en cada uno de nosotros, ¿verdad? No es porque yo les puedo dar una pequeña lucecita, pero si ustedes se meten al libro de Romanos, a la Biblia, van a ver mucho de este tema que no se compara a lo que yo les pueda dar ahorita en estas 8 clases. Ok, se dice que en las cortes aquí de este país van los criminales, pueden pagar una fianza y salen libres, les pueden perdonar el delito si el juez lo decide, pero queda un récord. ¿Es así o estoy mal? Queda un récord de esa persona. Y si la policía lo llega a parar en otro momento, ahí va a aparecer el récord de tal persona, cometió tal delito en tal fecha, tal día, tal hora, y estos fueron las víctimas, y bueno, ahí está el récord. La palabra de Dios enseña de que hemos sido perdonados nosotros, ¿es así? Hemos sido perdonados para siempre. Pero el ser perdonado no significa que se haya borrado esa cuenta, ¿verdad? Por eso muchos dicen, pórtate bien, estate a cuentas, porque Dios te juzgará algún día. Muchos dicen, bueno, voy a la iglesia porque que Dios no me agarre descuidado. Porque todavía tienen esa conciencia de que soy perdonado, sí, pero tengo que entregar cuentas delante de Dios y depende de lo que yo le entregue, sea Él me castiga o me lleva al cielo. Y lamentablemente, como decía el pastor anoche, nos decía, muchas de las iglesias ya se les ha perdido la confianza, porque unos sacan dinero, otros hacen cosas malas, otros, ya quién se le va a creer. Entonces nosotros como los que estamos aquí, si estamos escudriñando las Escrituras, es para levantar una nueva generación que empiece a creer en la palabra de nuevo, no en cosas extrañas allá afuera. En sí el evangelio no es difícil, lo que pasa es de que con el tiempo los hombres lo han agarrado para su conveniencia, para su propio interés, para su propio beneficio, y el mensaje de la cruz se ha quedado por un lado, el mensaje de la justicia se ha quedado por un lado, el mensaje de la redención se ha quedado por un lado, el mensaje de que somos nuevas criaturas se ha quedado por un lado. ¿Todo por qué? Todo por querer dinero, por ser famoso, por recibir poder de Dios, por obrar milagros extraordinarios, por buscar poder, por buscar avivamientos, sin darnos cuenta de que la Biblia nos dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos está en nosotros ya, dentro de nosotros. No dice que va a venir del cielo. La Biblia lo dice, ¿no? Entonces, si la Biblia lo dice, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo es creerlo. Entonces, se ha ido perdiendo el mensaje o sustituyéndose por otras cosas que según nos hacen creer de que son lo maravilloso de Dios, sin darnos cuenta que lo maravilloso de Dios fue en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí fue lo máximo, ahí fue el clímax, ahí fue todo,
donde dicen, no, donde todos los ángeles del cielo estaban expectantes a lo que iba a pasar en la tierra cuando Jesús vino. Ellos estaban asombrados de cómo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ellos estaban expectantes, dice, de la obra de Jesús. Cuando él iba caminando hacia la cruz, dice que estoy parafraseando, podría decir. Todos ellos estaban como cuando vas a un estadio y estás viendo al equipo o estás viendo a tu jugador favorito. Estás viendo cuando mete un gol. Y cuando él va a meter un gol, tú gritas, tú saltas. Dice que todo el cielo así estaba viendo, enfocado a la tierra. Viendo al Hijo de Dios aquí en la tierra. Porque el Hijo de Dios iba a hacer una obra tan maravillosa que iba a ser para toda la eternidad. Se dice que tan solo con una gota de la sangre de Jesús era suficiente. Pero más sin embargo, Él derramó toda su sangre por amor a nosotros, los que estamos aquí, y toda la humanidad. Entonces, si Él derramó toda su sangre, si Él murió por todos, Él también quiere que nosotros conozcamos eso, que lo experimentemos, para que nosotros podamos comunicarlo allá afuera. Sin ningún sentimiento de miedo, sin ningún sentimiento de condenación, sin ningún sentimiento de, si lo digo, ¿y qué tal ese hermano se va al libertinaje? No es tu problema eso. Alguien decía, si una persona acepta a Jesús, no tienes que controlarla, porque ahí está el Espíritu Santo dentro de esa persona. Nosotros fuimos llamados a proclamar el mensaje, pero no a controlar a la persona o a ser personas religiosas, porque el Espíritu Santo ya está ahí adentro de esa persona. Si el Espíritu Santo está dentro de esa persona, Dios mismo está dentro de esa persona. Y Él le va a hacer ver las cosas, cómo se tienen que hacer. No necesariamente ocupas las leyes para regenerar a esa persona. Después de que una persona haya nacido de nuevo, lo único que necesita es conocer lo que vamos a estar viendo ahorita, que es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, entonces, continuamos. Tiempo atrás, ustedes creo que han escuchado de Martín Lutero, ¿verdad? En su momento, dice él de que, viendo su historia, que se cansó tanto de las obras. Dice que él a veces se pasaba todo el día orando, pegándose de rodillas en cuevas, pidiéndole a Dios que lo santificara. Que él quería ser digno para poder llegar a Dios. Buscaba de mil maneras, con un corazón sincero, dice él. Yo pedía a gritos que Dios me pudiera escuchar, que yo pudiera ser digno de poder llegar a Dios. Y la iglesia, puedo decir, la iglesia católica, puedo decirlo, en esos tiempos les enseñaba a la gente que para llegar a Dios o para ser salvos tenían que dar cierta cantidad de dinero. Y él, en esos momentos que pasaba pegándose, flagelándose, dice que obtiene esto de ir al libro de Romanos. Y alguien lo llevó al libro de Romanos. Y le dijo de que, bueno, lee el libro de Romanos. Y lo empezó a escudriñar y se dio cuenta, es por gracia, por medio de la fe, que yo puedo ser justo. Y dice que se le prendió una luz. O sea, todo lo que me he pegado, los sacrificios que he hecho, no sirven de nada. Y en esa época donde él estaba, todo era por obras. Y no es porque Jesús lo había dicho así, sino que, como les vuelvo a repetir, el tiempo había pasado y ya el mensaje se había disfrazado, el mensaje lo habían cambiado los propios hombres para su beneficio. ¿Puedo venderte salvación por 15 monedas de oro? Pues es fácil, ¿no? ¿Puedo hacer que tus pecados sean perdonados si confiesas tantas Aves Marías, pues? O confiesa tus pecados y ya obtienes salvación.
Entonces se había perdido tanto el mensaje que ya no se sabía a quién creer. Es más fácil a veces pagar algo que creer por algo, ¿no? Entonces dijo él, bueno, dice que es por gracia, por medio de la fe, que yo puedo ser justo. Entonces allá me están vendiendo una mentira. Entonces a ese punto tenemos que llegar nosotros, donde ya no aceptar una mentira, si es por gracia, por medio de la fe. Se dice que las bendiciones es por gracia y por medio de la fe. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces queriéndole pagar a Dios? Estamos a veces equivocados. Entonces se dio cuenta de eso y fue ahí donde empezó la reforma otra vez. Donde él dijo, bueno, la palabra dice esto y vamos a empezar de nuevo a predicar la palabra que está escrita. A lo que dice la Biblia. Y es ahí donde todos los líderes religiosos se le vinieron en contra de él por la razón de que pues ya perdimos el negocio. Si a la gente se le va a hacer más fácil creer o recibir por fe y ya no por pagar, vamos a perder dinero. Entonces mejor callemos esas voces o matemos esas voces para que nosotros podamos seguir con nuestro negocio. ¿Y lo lograron? Sí. Pero el mensaje ya se había expandido otra vez. Y ahorita estamos en un tiempo donde muchos creen por una reforma de igual manera. Porque si escuchamos mensajes afuera, hay un montón de mensajes que no aparece la justicia de Dios. Aparecen otros puntos, como les decía anteriormente, de cómo ser prosperados, de muchas cosas, ¿no? Pero ¿dónde está la justicia de Dios? Esa justicia que te hace hijo, esa justicia donde dice, no solo te perdono, sino que te quito toda culpabilidad. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Vayamos a... Les voy a dar definición de qué es justificación. Demostrar la inocencia de alguien. Demostrar que nunca cometió un error. Demostrar que todo está perfecto. Tener un récord limpio. La justificación, ¿pueden escribir esto? La justificación es un acto soberano de Dios. Entre paréntesis pueden poner, ningún hombre sobre la faz de la tierra puede justificar a otro hombre o declarar inocente a un hombre. Entonces, como les decía anteriormente,
El hombre caído, muerto, pecador, sin esperanza, esta condición ningún hombre sobre la faz de la tierra lo puede quitar. ¿Estoy correcto o estoy equivocado? ¿O habrá alguien que lo pueda quitar? Ninguno. Entonces es un acto soberano de Dios que solo Dios lo podía hacer, hablemoslo así lo hablamos de un pasado. Solo Dios podía lograr esto. En el Antiguo Testamento sí se perdonaban los pecados, pero no se quitaban. Se cubrían, pero no se quitaban. Por eso llegaba el sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificio, para que pudieran sobrevivir un año, para que su culpa sea nomás cubierta. Como volvemos al punto, tú puedes pagar una fianza, pero ahí está el delito todavía. La fianza solo te mantiene libre, podríamos decir, por cierto tiempo hasta que te llegue el juicio. Sean de millones o de miles, lo que sea. Muchos cuando cometen un delito grave, pueden pagar hasta millones solo por tener, lo interesante, unos meses de libertad y no estar encerrados. Hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Pero ya después de 6 meses o de 5 meses empieza el juicio. Empiezan a llegar pruebas, empiezan a llegar de todo, ¿no? Pero sigue siendo culpable. O siguen investigando el caso hasta llegar a un punto final. De igual manera aquí el hombre entregaba sacrificios, entregaba cabrillos, pero solo por un tiempo. Pero ahí seguían los pecados. El hombre seguía en la misma condición. El hombre no podía cambiar. El hombre, aunque quisiera cambiar, no podía porque estaba muerto, estaba caído. Y si vamos vayamos a Romanos 5:21. El que lo tiene primero, si me puede ayudar, está bien. Romanos 5:21. ¿Alguien lo puede leer? A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ok, esa palabra gracia la vamos a poner en ese versículo. A ver, le agrega el nombre de Jesús a esa palabra gracia. ¿Lo puede volver a leer? ¿Sí me explico? A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ok, 5:21, sí, así es. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, y así también reinó Jesús para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La palabra gracia aquí es interesante porque significa Jesús. O sea, nosotros cuando mencionamos la palabra gracia no estamos exaltando una palabra, estamos exaltando a Jesús. Jesús es la gracia misma en persona. Jesús es la palabra gracia, lo podemos traducir como amor, como favor. Y en muchas de las veces como Jesús mismo, como una persona. Por eso cuando decimos es por gracia, estamos diciendo es por Jesús, que nosotros tenemos eso. Es por el favor de Él. Vayamos a 1 Corintios 1:29. Alguien que lo tenga. Voy a leerles otra vez el Romanos 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a 1 Corintios, ¿qué les dije? 1:29.
El 1, 29 y 30. El 31 también. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer? A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En el Señor. Entonces, de nuevo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Les digo esto rápido. A fin de que nadie se jacte ante su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando dice que nadie se jacte en su presencia, podemos ver esto de que nadie puede sentirse orgulloso delante de Dios. Ninguno del Antiguo Testamento podía sentirse orgulloso delante de Dios. Y ahorita, como hijos, tampoco podemos sentirnos orgullosos delante de Dios que somos mejores que alguien más. ¿Por qué razón? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién estamos nosotros en Cristo? Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando dice la palabra Él, está diciendo, mas por Dios, ¿están ustedes en Cristo Jesús? ¿En su Hijo? ¿En su amado? ¿O en el que en Él tuvo complacencia? Dice, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si estudian esa palabra, ese versículo 30, van a encontrar muchas cosas, porque aquí menciona 3 palabras muy importantes. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, una palabra importante, justificación, santificación y redención. Hoy estamos viendo la palabra justificación. Pero si ustedes se interesan por sabiduría, por santificación y redención, van a aprender muchísimo más, ¿no? Cuando yo empecé a entender todo esto, dije, bueno, voy a empezar a ver cada versículo, porque esas palabras son importantísimas. Y le encuentras tanto gusto, que ya no nomás lees la Biblia por leer, sino porque hay palabras tan importantes que vale la pena escudriñarlas para nuestra propia vida y para la vida de otras personas. Continuamos en la siguiente clase.